Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en este día jueves, ya 13 de julio. Pedimos disculpas por las demoras, hubo un desperfecto técnico que creíamos que no lo íbamos a salvar, pero bueno, gracias a Dios, la tecnología por ahí tiene sus cosas y te juega una mala pasada, pero también se puede solucionar, ¿no? Creíamos que era mucho más grave de lo que ocurrió con la computadora madre que nos da todo para poder salir al aire. Bueno, se solucionó el inconveniente y ya estamos aquí para llevarles a ustedes lo mejor de nosotros a través de la pantalla y esperar ser recíprocos, ¿no? Que desde su casa estén con los mensajes, con los juegos. Arrancamos un poquito tarde y ya al arrancar tarde teníamos programado para esta hora la nota con el licenciado Carlos Zubiri, a quien vamos a saludar y vamos a arrancar el programa con él, con un tema que, bueno, un título que me dejó pensando, ¿no? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está, sufriendo ahí con la tecnología, pero bueno, ya Sufriendo un estamos. poco. Más que yo, Pedro, ¿no? Que está luchando ahí. Pero acá estamos unos minutos más tardes, pero no podemos fallar a la gente, así que eh, ya estamos al aire. Carlos, con un título hoy maquiavélico, imperativos maquiavélicos. Cuando uno nombra a Maquiavelo, siempre como que pasa algo, Da ¿no? miedo, ¿no? Sí. Bueno, hoy estaba repasando una temática vinculada a una temática adolescente y estaba repasando, estudiando unos textos de un uruguayo que es Marcelo Viñar eh, y encontraba dentro de ese texto, en forma muy clara, como siempre lo plantea él, como siempre lo presenta él, eh, una temática que encuentra relación con lo que vos me planteaste la semana pasada al final de la charla. Yo no me olvido nada de lo que vos me planteaste. Me dijiste vamos a hablar un poco de política, de la vida cotidiana. Bueno, yo me gustan estos temas, pero me gusta hablarlos desde el ámbito donde yo tengo mayor Claro. saberes o conocimientos que tienen que ver con el psicoanálisis, las ciencias sociales. Eh, y ahí Marcelo destaca un momento, el actual, que es muy marcado, tenemos infinidad de ejemplos para poder describir esta problemática, esta situación actual, que está marcada por los imperativos maquiavélicos, ¿no? La palabra imperativo en filosofía aparece en la teorización kantiana de la ética, el imperativo, ¿no? Lo que es inevitable, lo que es honroso y necesario e inevitable, en la construcción de una vida plasmada en la ética. Y la ética como un fundamento que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a encontrarnos con los otros y que indefectiblemente en su definición tiene una presencia del otro que es inmanente a la definición. Eh, lo que yo notaba en la lectura hoy de Marcelo Viñar es que los imperativos han dejado de ser familiares. El imperativo es como en términos psicoanalíticos lo que nosotros llamamos super yo, que es la implementación, la presencia, la influencia de la cultura, la sociedad, las costumbres, la antropología del hombre, la antropología social, que se instala a partir de la educación familiar, ¿no? A partir de los superyoes de los padres, ¿no? Esto viene como una cuestión de generación en generación que a veces nosotros podemos eh, investigar y dialogar dentro de una sesión a veces de terapia, ¿no? Como los mensajes familiares se traducen de generación en generación. Y en la clínica uno ve o ha visto permanentemente esta incidencia de la cultura familiar a través de las generaciones. Pero lo que se observa en la actualidad es que los imperativos cada vez empiezan a ser más de la sociedad que de la familia.
Marcelo Viñar dice que los jóvenes y los adultos, yo agrego los adultos, de la actualidad se parecen más al contexto que a sus padres, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que impera no es la ética, lo que impera no es la moral. En todo caso, lo que impera es una moral, pero una moral pragmática. Se modifica los valores vinculados a lo bueno y lo malo. Es más, ya casi nadie plantea qué es lo bueno y lo malo. Casi nadie se plantea en términos de culpa lo que está bien y lo que está mal. Se plantea lo permitido y lo posible, ¿no? Ya no se habla de lo bueno y lo malo, se habla de lo posible y lo imposible, pero básicamente de lo posible, ¿no? Entonces el imperativo está vinculado con... ¿Por qué digo maquiavélico? Porque Maquiavelo planteaba en sus lecciones al príncipe, cuando le enseñaba a gobernar, hay una máxima de Maquiavelo que es famosa, que todo el mundo la conoce, ¿no? El fin justifica los medios. Sí. El imperativo o lo que se impone en los imaginarios sociales actuales es triunfar cueste lo que cueste, ser exitoso cueste lo que cueste, tener una vida material cueste lo que cueste. Eso es un valor esencial, no es el que yo sostengo, pero es un valor esencial que se impone, que es imperativo en la vida actual, ¿no? Entonces, También lo dijo Maquiavelo, dice, vos te olvidás muy rápido del fallecimiento de tus padres, pero no si perdés tu patrimonio, ¿no? el hombre moderno es un hombre egoísta. Claro. Aquella puja que empieza en algunos conceptos maquiavélicos de Hobbes, cuando hablaba del hombre como lobo del hombre, Maquiavelo cuando habla de las dos tendencias, ¿no? De que es tan bueno como malo el hombre. En la actualidad eso se ha traducido en un perfil muy marcado por el egoísmo, por el narcisismo, por un individualismo que no se percata de la presencia del otro, que produce olvido sobre el otro. Nadie, nadie propone o plantea o planifica una vida en la cual las acciones que uno produce están vinculadas con lo que pueda provocar o no en el otro, ¿no? Entonces aparece un individualismo exacerbado, un egoísmo exacerbado y una caída de la ética. Como Aquello, nombraste tres cosas que son muy malas para la sociedad, ¿no? bueno, Un pensá, egoísmo exacerbado, la caída de la ética, ¿no? no, son los valores, por eso hablamos de imperativos maquiavélicos, ¿no? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Hay que proponerse un fin y los medios para llegar a ese No fin importa. no tienen importancia. Mientras se pueda conseguir el fin, los medios no hay que dar muchas explicaciones. La actualidad es un compendio, yo te diría, especializado en el uso de Maquiavelo, o de lo que Maquiavelo le planteaba al gobernante o al En el príncipe en año este caso. 1500, ¿no? Exacto. Y la gente, la población común, yo quiero hablar de la población común, no de los políticos, porque los políticos ya sabemos, ellos tienen licencia para actuar desde lo bueno y lo malo, de todos los colores, de todas las ideologías, tienen oscuros, grises, oscuros y blancos, por ahí más grises y oscuros que blancos, pero no nos vamos a poner a diferenciar porque tenemos que tener 7 Sí, 8 sí. programas para poder hablar de todo. Pero la gente, el hombre común, se ha tornado maquiavélico. Yo te diría más, yo creo que los políticos en la actualidad son como una pantalla proyectiva. La proyección es un mecanismo defensivo del yo, un mecanismo defensivo de la persona, que para que la gente lo entienda es esta tendencia que tenemos natural a proyectar nuestras propias desavenencias en el otro y verlas como ajenas en el otro. Entonces, todas estas cosas que vemos que rayan con la ética, con la moral, con las malas costumbres, con la corrupción en nuestros políticos, no son ni más ni menos que la propia trascendencia del hombre moderno en su vida cotidiana. Yo soy una persona rara porque he decidido en mi vida vivir de la honestidad de mi profesión. ¿Sí? Todas las profesiones tienen, quien practica una profesión, quien practica una tarea determinada, uno va encontrando facetas o lugares por donde transitar, donde por ahí pueden ser
eminentemente rentables, pero obviamente romper la ética, ¿no? Yo he decidido ser fiel a mi profesión en toda su extensión y soy muy perseguidor de aquellas personas que eh, irrumpen en la ruptura de la teoría psicológica en función de las conveniencias económicas, materiales y demás, ¿no? Entonces, ahora, hoy es muy difícil en la vida moderna, y esto nos marcan los imperativos maquiavélicos, ¿no? Te repito, hay que ser exitoso, hay que tener dinero, hay que tener una vida material, hay que ser reconocido por la cosa. Nadie es reconocido por lo que es, todo el mundo es reconocido por lo que tiene. Y este imperativo, estos nuevos superyoes que ya no son familiares, ya nadie siente culpa por no hacer lo que el padre le pidió, sino que son sociales, la sociedad permite. Nosotros encontramos en nuestro político la capacidad de proyectar y de ver las maldades de esta gente que son las mismas que provocamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Galeano decía en alguno de sus escritos que es muy difícil observar cambios importantes en la fortuna que sean honestas, ¿no? Es muy difícil hoy hacer un cambio estrepitoso en la forma de vida y en la fortuna que uno puede provocar económica que pueda tener una trascendencia honesta, ¿no? En un contexto donde los valores están tergiversados, ¿no? Hoy lo bueno y lo malo, te repito, no se plantea. Y tenemos un ser humano más parecido a su tiempo que a sus padres. Te diría más, hay una distancia estrepitosa entre nosotros y nuestros hijos respecto de la distancia que tenemos nosotros con nuestros padres. Nuestros hijos tienen mucha más influencia del medio que nosotros, la cercanía que nosotros teníamos con las funciones y con las eventualidades parentales y con todos los mandatos parentales, en nosotros con nuestra generación, con nuestros padres, es mucho más cercana que la que tienen nuestros hijos con... entre nosotros y nuestros hijos se ha metido el contexto, un contexto que tiene múltiples formas de ingreso y de... Mira, hace un ratito leí un texto sobre psicosis, sobre autismo, y había una teoría que habla de que el autismo tiene ausencia de simbolizaciones. Y encontré otro texto que decía que en realidad el autismo tiene exceso de simbolizaciones, además que son tan excesivas que son imposibles de metabolizar. Bueno, tenemos una influencia tan masiva del contexto que no hay tiempo para metabolizar, no hay tiempo para la experiencia, no hay tiempo para poder aprender de lo bueno y no hay tiempo en la vida para llegar a esos puntos imperativos que tienen que ver con estos mandatos nuevos que solo hablan de éxito, de fortuna, de vida material, de vida económica. Uno trasciende lugares de todo tipo y los diálogos son los mismos, ¿no? Mirá, yo creo que el futuro va a depender de las ciencias sociales. Los cambios fundamentales de la humanidad no van a cambiar por la economía, van a cambiar por las ciencias sociales, ¿no? La antropología, la historia, la ¿Pero vos no crees que la economía está dominando el mundo? Por supuesto, eso no lo voy a desmentir. Ahora, ganar dinero es fácil, el tema es qué hacer con esa vida material que se produce y cómo hacer un mundo más justo a partir de esa posibilidad de producción, ¿no? Ahí donde empiezan a tener influencia en las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué queremos para el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿Cuál es el sentido de cada función que cada uno de nosotros ocupamos en la vida cotidiana? Y bueno, aquel pobre, aquel indigente que está mirando el programa y dice, tanto egoísmo, tanto dinero, tanta plata y yo no tengo para comer, ¿no? ¿Cómo me lo explica esto el psicólogo? Es que digamos, esta gente que tiene más dificultades para trascender en la escala social y en la dinámica de clases, también de alguna manera encuentra eco y algunas soluciones a esos problemas. Para esos grupos sociales existen las actividades caritativas, las actividades solidarias, es decir, todos de alguna manera encuentran algún fin o algún medio para llegar a una instancia que le permita tener alguna relación
con la vida material, ¿no? Que es una de las grandes discusiones que hay en la actualidad. El tema es que, digamos, en la dinámica de clases sociales se deja de hablar de dignidad, ¿no? Es como que, bueno, tengo para comer el fin de semana un asado, pero no tengo para vivir una vida digna, ¿no? Tengo para pasar un buen momento de relax un fin de semana con amigos, pero a lo mejor no puedo vivir el resto del mes una vida digna. Yo creo que las ciencias sociales nos tienen que permitir o nos tienen que exigir que día a día nos estemos planteando cómo logramos para nuestra masa o nuestra población entera una vida que tenga un poco más de dignidad. Con estos valores maquiavélicos la dignidad no la vamos a encontrar nunca. ¿Y cómo hacemos para cambiar esto? Porque las consignas de Maquiavelo, esto de que el fin justifica los medios, de que el egoísmo, de que hay que tomar las armas, le decía el príncipe, ir y hacer cualquier cosa por obtener el resultado. ¿Cómo hacemos para cambiarlo en la actualidad con lo que está sucediendo? ¿No? Hablemos de nuestro país, ¿no? Yo voy a volver a un punto que siempre vuelvo. Tenemos que hacer, digamos, yo digo que habría que hacer, en este país hermoso, habría que hacer una agenda, por encima de todo, una agenda en la educación. Hacer un Ministerio de Educación que sea el más importante de todos los ministerios, que tenga el mayor presupuesto y que propongamos una plataforma nacional educativa que tenga eje en aquellas viejas teorías que fundamentaron aquellos teóricos de la década del 50, del 60, en la revolución de la UBA en Buenos Aires, ¿no? Y buena parte de lo que pasó en la década del 80, ¿no? Cuando se había hecho un desarrollo sobre la ciencia, que después, bueno, en los 90 se lo comieron. Pero hay que volver a esa fuente, hay que volver. Es decir, no vamos a cambiar esta agenda maquiavélica sin educación. Las personas que están educadas y están bien educadas, las personas que tienen conocimiento para valerse en la vida desde la ética, no tienen necesidad de corromperse. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo y me gusta autorreferenciar para que la gente entienda que uno cuando viene acá no viene a hablar de 3 libros, viene a hablar de una práctica de 30 años, de un trabajo serio en una profesión que es hermosa, ¿no? Yo puedo decir, el señor Mir podría en determinadas circunstancias actuar en forma agresiva. O puedo decir, el señor Mir actúa en forma agresiva. El uso del castellano es tan rico que nos permite verbalizar y hacer un uso de la gramática, de la sintaxis, de la semántica, tan rico, que el cambio de un verbo puede determinar que vos sigas preso o no, por ejemplo, en una situación de violencia. Una coma. Va a venir una persona que le va a decir, doctor o licenciado, si usted en lugar de poner es agresivo, pone podría, yo a mí lo puedo sacar antes, si lo saco antes le puedo cobrar unos cuantos ceros más, de los cuales de esos ceros, algunos ceros pueden ir para usted. Eso en mi práctica judicial, por ejemplo, y a diario. Es a diario. Yo nunca cambié una coma en un informe mío. Porque una coma cambia la frase, ¿eh? Totalmente. Una coma de un psicólogo te puede mandar preso. Un no, un podría ser, no estamos hablando del núcleo del informe, estamos hablando de un verbo. Fíjate la importancia que tiene, ¿no? Y cada cual sabrá en su profesión cuál es el camino correcto. Ahora, como decía Platón, ¿no? Hay que volver a la filosofía, esa gran ciencia humana. Si cada cual que sabe hacer lo que sabe hacer lo hace y lo hace bien, cuando hablo de bien me refiero a la ética kantiana, este es otro mundo. Pero para que eso suceda, tenemos que tener educación. Tenemos que entender que mi función no es individual, no somos seres individuales, somos seres sociales. La gente es tan estúpida, está tan mal formada, que cree que si define el ser social, la gente va a decir, ahí va un zurdo, ahí va un socialista. No, el ser social estuvo antes del socialismo. Cuando hablábamos hace unas semanas de la necesidad de las comunidades, ¿no? de hacer cosas en comunidades. Cuando vos armás un grupo para dirigir un club, no vas vos solo
y haces todo. Necesitamos una comunidad de gente, un grupo social. Lo social es necesario en cualquier orden de la vida. No hay ninguna salida en esta vida hermosa que esté agendada como solución en el individualismo. Otra cosa, el individualismo está programado para el fracaso porque no es ni más ni menos que el cuidado de mí mismo, el cuidado de uno mismo, sin tener en cuenta al otro, que el otro, no entiendo, estoy tan escindido, estoy tan disociado de la vida, por tanto individualismo, que no entiendo que el otro es el otro que convive conmigo y me ayuda. Esto es fundamental, esto es fundamental. Recién tomé un café acá al frente en una empresa que vos tenés publicidad acá. Sí. Bueno, Good. para que yo esté calentito y venga acá con un café y alguna bizcocho o algo para Merendar. merendar o para pasar una tarde un poco más calentito de alguna manera, con este frío. Tiene que haber alguien que está trabajando ahí que para mí en ese momento es muy importante. Que haga un buen café, que me salude cordialmente en ese momento, porque son momentos de la vida que uno vive que son importantes. Ese momento, el momento cada momento de la vida, donde hay otros, vivimos con otros. Ahora, yo no entiendo este mundo moderno donde está planteado en términos de, digamos, segregar, segmentar, odiar, porque hay un odio al otro, y ni hablemos del otro que piensa distinto a mí, ¿no? Es un enemigo. Sí, sí. Sí. Yo tuve una vez un evento una persona que conmigo se equivocó y todos me sugerían tener como una especie de venganza sutil y un día me junté a hablar con él y él me dice, yo me equivoqué con vos, ¿vos lo entendiste? Le digo, sí, bueno, hoy somos muy amigos, pasamos grandes momentos juntos. Y pues yo puedo entender que una persona se equivoque. Yo también me equivoco, ojo. A ver, no me quiero transformar en José María Domínguez, ¿no? Pero el psicoanálisis, la filosofía, hablan del amor real, el amor al otro, como ese otro que convive conmigo y que es necesario para mí. El ser humano, Luis, se le da de individualista y a los 10 minutos que nace, si no hay nadie que lo asiste, se muere. Es el único ser vivo que necesita de la asistencia del otro para poder vivir su vida. Vos ves un novillo en el campo, a los 10 minutos se para, va hacia la teta de la madre, hacia la ubre, o sale a buscar pasto. El ser humano, el individuo, el ser humano, no tiene esa posibilidad. El ser humano tiene que ser asistido, y no 3, 4 meses, un año, año y medio, en forma plena. No solamente que tiene que ser asistido para alimentarse, sino también para crear una humanidad. Entonces, ahora, eso lo hacen otros, lo hacen las enfermeras, el médico, la madre, el padre, la tía, el hermano, la abuelita, los abuelitos, los vecinos. Y después nos olvidamos de toda esa gente. O después nos olvidamos del otro generalizado que es necesario para mí. Entonces, si no dejamos de proyectar nuestras propias miserias viendo miserias de otros, esto no va a cambiar nunca, ¿no? Hay que hacerse cargo. Mira, la definición de salud mental tiene incluida en su definición el sentirse parte de los cambios, las modificaciones que uno puede hacer en su vida y en su ambiente. Acá todo el mundo vive sin hacerse cargo de sus propios errores. Acá todo el mundo vive sin hacerse cargo de sus propias incumbencias en las cosas de la vida. ¿Sí? Yo recién cuando llegué y ustedes estaban con el problema con la computadora, que no sabíamos si íbamos a salir al aire o no, me empecé a poner mal porque yo me siento parte de esta familia con ustedes. Para mí el jueves juntarme con ustedes, más allá de lo que vayamos a hablar acá, es un acontecimiento. Porque la paso bien, porque es un buen momento, porque hoy mi señora me decía, vas a ir, estás de vacaciones, medio de vacaciones. Y sí, ¿por qué no voy a ir? Si es el momento que paso con los amigos ahí. Después, bueno, hacemos la excusa de hacer un programa, pero Sí, sí, sí. estas son las cosas verdaderas de la vida. Y, y bueno, perfecto lo que decís, ¿no? Pero
cómo trasladarlo para que se den cuenta aquellos que nos gobiernan. Hay que también, ¿no? hacerlo. Y bueno, tenemos que hacerlo nosotros desde abajo. Yo digo que los cambios van de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Si vos lees mi libro, en un momento yo lo planteo, ¿no? De abajo para arriba, de la trinchera. Mira, si tengo un minuto más te voy a contar una anécdota de cosas que yo he aprendido de mis pacientes, ¿no? Al sur de la isla Malvinas, en la isla que da hacia el océano, digamos, al sur, estaba Bahía Fox. En Bahía Fox había soldados que defendían la bahía. Esa bahía era la zona más sur que había en las Malvinas, por donde los barcos venían, los barcos y los submarinos. Había una inteligencia que había determinado que iban a llegar con submarinos, iban a desembarcar con buzos, iban a aparecer por las playas con buzos estratégicos, porque era zona de acantilado, era muy difícil llegar con barcos cerca. Entonces estaban apostados los soldados ahí, muchos de ellos eran de Arias, y ellos defienden la bahía durante toda la guerra, y faltando 5 o 6 días para que termine la guerra, en un bombardeo les bombardean la radio, les rompen, les dañan el sistema de comunicación, la radio. Entonces quedan incomunicados. Ya había pasado 3 o 4 días que había terminado la guerra, en Puerto Argentino había habido rendición, y cada barco que aparecía por la bahía, los soldados argentinos le tiraban tiros. Al último tiraban con cascotes, al final tiraban con lo que tenían, con bollos de tierra. Cuando los ingleses se dan cuenta que ya no había más riesgo de balas, se acercan con un bote, con una bandera blanca, les piden hablar con el oficial a cargo y les explican la situación, que hacía 4 o 5 días se había terminado la guerra. Los ingleses, con mucho criterio de guerra, nunca dispararon una bala en esos días, esperaron que se diera esa rendición. ¿Qué nos deja esto? Que las trincheras que tienen sentido se defienden hasta el último día. ¿Sí? Ellos no sabían que la guerra había terminado, pero ellos los mandaron ahí a defender una trinchera. Y nosotros en cada día, en cada momento de la vida, tenemos que salir cada uno a defender nuestra trinchera. ¿Sí? Recién cuando estábamos ahí Pedro con Mateo y renegando con la máquina, estaban tratando que su trinchera fuera operativa. Hace un rato yo en el consultorio, la gente que servía el café acá al frente, el que sirve la nafta, es decir, cada uno en su trinchera haciendo el bien en forma amena, en forma amorosa, sin egoísmo, entendiendo que el otro es alguien con el quien compartir. Yo puedo compartir con vos un día, una semana, una eternidad, 15 minutos, pero así sea, medio minuto, 15 minutos, una semana, o un mes, o una vida, que sea un acontecimiento subjetivante, que sea para que el ser humano crezca. Yo escucho hablar a los políticos y lo que veo es egoísmo, lo que veo es individualismo, lo que veo es una lucha por posicionarse por el poder y se olvidan de la gente. ¿No? Entonces, bueno, creo que de arriba no va a venir el cambio, va a venir de abajo. Yo digo que hay que revolucionar las universidades, hay que revolucionar las escuelas, hay que dejarse de joder con tanta programación de pavadas y empezar a dar clases y actividades sobre las cosas que realmente son importantes pensar. Hay mucha gente preparada para eso, hay que darle lugar. Yo te invito, si querés, alguna vez a una clase de las que yo doy, y es un estado de locura permanente. Tratamos de romper con los esquemas tradicionales de una educación que ya pasó, que es de otra época y que hoy no tiene que ver con lo que es realmente necesario. Entonces, esa educación subjetivante, esa educación que tiene que ser una locura subjetivante, ya te estoy dando el título del segundo libro, se llama Educación subjetivante, una locura imprescindible. Tiene que ver con arrancar de abajo hacia arriba. Yo ya tengo 55 años, Luis, ya tengo la experiencia suficiente para darme cuenta que esto no va a venir de arriba, va a venir de abajo. De que cada uno que está en su trinchera, con su tribu, con su grupo, con su pandilla, esto lo aprendí de las adolescencias, ¿no? Ellos se juntan, los adolescentes, y en su trinchera, en su tribu, son operativos. Bueno, hay que imitar, en lugar de confrontar hay que imitar, y hay que compartir, y hay que aprender de esas experiencias y hacer de esto una agenda posible.
Si no, vamos a seguir en lo imaginario, ¿no? Esta realidad en realidad no es una realidad, es un simulacro de realidad donde todo el mundo vive de lo imaginario, de la imagen, de lo que tiene, de lo que muestra, y nadie habla de lo real. Lo real no es simpático. Lo real es lo real. Cuando el real aparece, joroba. Pero hay que hablar de alguna vez de lo real. Creo que excelente lo que hemos escuchado hoy para analizar, para quedarse en casa charlando sobre este tema, Carlos. Fíjate que partimos de Maquiavelo. Si vos te quedás en la lectura gruesa de Maquiavelo, le enseñás a los políticos cómo ganar una elección. Maquiavelo lo usó. ¿Cómo es el asesor de Macri de la elección pasada? El venezolano. Sí, sí. Bueno, usaba Maquiavelo. Yo lo interpreté a los 10 minutos. No es un genio. Hizo uso del maquiavelismo, haciendo un estudio social de lo que la gente necesitaba en ese momento. Armó de un personaje una imagen y bueno, y logró el cometido. Hay mucho asesoramiento filosófico en todo esto. Uno lo podría hacer, yo soy profesor de filosofía por más de 25 años. Es hermosa la filosofía. Le temen en la filosofía. Le temen en la filosofía. Porque está todo ahí, ¿eh? Y lo que pasa, bueno, fíjate que nosotros partimos de Maquiavelo, podríamos habernos quedado a explicar cómo tenemos que hacer los políticos más desgraciados. Y en realidad, de Maquiavelo salimos de la trinchera y pudimos hacer algo más productivo, ¿no? Dándole vuelta y entendiendo que si vos tomás la antítesis de esas ideas, podés hacer una propuesta decente, ética, y hay que recuperar la ética kantiana. Mi límite es el otro. La famosa libertad, estos libertarios, que libertad. Parece que estuvieran, a veces tomado una línea de cocaína cuando dicen eso, ¿no? Lo digo con total responsabilidad. La libertad no es esa libertad, eso es parte de un simulacro de realidad. La verdadera libertad está limitada por la presencia del otro. Mi libertad de hace un rato estaba limitada a la presencia de ustedes tres que me están esperando para hacer el programa. Si yo me quedo media hora más tomando un café, estoy violando la libertad que ustedes tienen y que ustedes me dan para venir acá. Y eso no tiene que ser posible. Básico. Hay que entender que el otro es mi límite. El individualismo, el egoísmo, el narcisismo están destruyendo el mundo. ¿Por qué se meten contra los indígenas? ¿Sabe por qué se meten? Porque tienen mucha sabiduría sobre la naturaleza. Una naturaleza que la queremos el miércoles. Es eso. Es básico, ¿no? Carlos, se nos ha ido el tiempo. Lindo tiempo. Pero realmente me quedo pensando en lo que dijiste. Bárbaro. Te agradezco mucho. Dale. Pedro, ¿vamos derecho a la pausa? Muy bien, ya está, si no me veo mal, Jorgelina Aguirre aquí en el estudio. Así que pausa y ya regreso. Pero, momento. Quédese un Carlito. Le vamos a dar algunas ideas de Maquiavelo. Sí, no. Vamos a pasar las efemérides. No se olvide una ayuda a memoria, porque luego vamos a hacer una pregunta sobre las efemérides que ustedes están viendo y te podés llevar la botella de licor gentileza del Super Topo. Así que, única oportunidad para ver las efemérides. Anoten como hicieron ayer. Ayer fallaron. Vamos a ver hoy. Efemérides de Telam y ya venimos. Los más chicos tienen su lugar en Caprichitos. Variedad de remeras, shorts, calzas, bermudas, vestidos, mallas. Con las marcas Pandi y Co.
Obi, Alpiste, Osbeck, Muninos, Socks y calzados Youth. También tenemos variedad en accesorios, ropa para nenas y nenes, línea bebé con excelente calidad y todos los tamaños. Búscanos en Instagram Caprichitos Ledesma. Estamos en General Paz 766, en Alejo Ledesma. Caprichitos. Cuenta con nosotros en cada ocasión y momento. Asociación Mutual Ganaderos de Canals te ofrece